Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Buenas tardes, nosotros somos Shekinah Las Naciones y les damos la más cordial bienvenida a los que están aquí en el auditorio y a los que nos ven, ¿sí? A nuestras iglesias Shekinah, a Las Naciones Monterrey, a California, a Huitamalco. Sean bienvenidos, seamos bienvenidos todos y que la palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta plática se llama Vestir correctamente, ¿sí? Vestir correctamente. Cuando tú piensas vestir correctamente, generalmente se nos viene la idea de que vamos a ir a una fiesta o a algún lugar así, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir a algún lugar importante, nosotros buscamos la vestidura adecuada, ¿no? Para eso. Y yo estaba así pensando, ¿no? Cuando Jesús manda a llamar, manda a la boda, invitar a la boda, pues no todos fueron. Entonces resulta que había lugares vacíos y les dijo, salgan y todo el que vaya pasando, métanlo a las bodas, ¿verdad? Métanlo a la fiesta porque hay muchos lugares vacíos. Y ahora se acostumbra que si hay una fiesta y te invitan, al final te dice, confirme su asistencia, ¿verdad? Por cuestión del platillo. Bueno, Jesús no te dice confirme su asistencia, Jesús te dice, ven a la fiesta. Hablar de esto, de vestir correctamente, pero yo quiero enfocarlo hacia otro lado, hacia otro lugar. Y es hacia la armadura de Dios. Y fíjense, es bien importante saber que existe una armadura, que la tenemos que tener puesta todo el tiempo. Cuando nosotros andábamos en el mundo, ¿verdad? Nos vestíamos de cualquier manera. Pero ahora Dios nos dice que hay una armadura espiritual, ¿sí? Y todo aquel que nace de nuevo, quiero poner esta base. Cuando tú naces de nuevo, dice la palabra que estabas en el reino del mal, ¿sí? Que ahí vivías y que hacías lo que tú querías y que a nadie le dabas cuenta, ¿sí? Eras tú y tú, vamos a decirlo de esa manera. Pero cuando naces de nuevo, la palabra dice que Dios te toma y te traslada al reino de la luz. Te traslada al reino de Jesucristo y entonces viene un cambio a tu vida. Vamos a ver esta escritura, si me ayudan. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, aquí nos confirma que fuimos trasladados al reino de la luz. Y cuando tú y yo fuimos trasladados al reino de la luz, nuestro Padre dejó de ser el diablo, para nuestro Padre ser Dios. Entonces nosotros nos tenemos que poner al servicio de Dios, ¿sí? A veces cuando nacemos de nuevo en una familia, nada más nace una persona, ¿verdad? Nace generalmente la mujer y después va trayendo a toda la familia, generalmente. En otros casos no es así. Va trayendo a toda la familia, entonces esa persona que nació de nuevo es un soldado de Dios. Y a veces esa palabra como que no nos gusta, como que ya no queremos pelear, ¿verdad? Ay, Lupita, ¿cómo se te ocurre hablar de ese tema ahora? Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que necesita salvación y nosotros fuimos salvos para traer a salvación a otros. Y hay una guerra en la cual estamos inmersos y a veces no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta por qué no avanzamos, no nos damos cuenta por qué nuestra familia no se acerca. Y hay tantas situaciones en las cuales nos falta un poco de entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar nuestra posición, nuestro lugar en Cristo. Dice, la Biblia cuando nos habla de la armadura, nos habla de los soldados romanos, porque en ese tiempo, ¿verdad?, eran los soldados romanos. Y un soldado cuando salía a la guerra nunca salía desprotegido, siempre salía bien protegido, ¿verdad? Si yo pregunto ahorita, de acuerdo al libro de Efesios 6,
¿Cuáles son las piezas de la armadura? ¿Alguien me las podría decir? No todos, nada más uno. A ver, fuerte, hermana. El casco de la salvación. ¿Qué más? ¿Cuál? El escudo de la fe. ¿Cuál más? La coraza de la justicia. ¿Qué más? El calzado del evangelio. ¿Cuál más? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál más? Por acá, a ver, ¿alguien que participe? ¿Nadie? El cinturón de la verdad. Es el cinturón de la verdad. Y vamos a empezar en esta tarde explicando el cinturón de la verdad. Miren, dice, es importante que comprendamos que nosotros tenemos esta armadura y que esta armadura es divina. Esta armadura fue ganada por la sangre de Jesús y por eso podemos portarla. A veces nos ponemos toda la armadura así pieza por pieza y nos las ponemos bien, pero no sabemos ni por qué, ni para qué nos sirve, ni por qué está ahí. ¿Sí? De esto se trata esta plática. En Efesios 6:12, si me acompañan, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dile al que está al lado, tú no eres mi enemigo. Voltéate, dile. Voltéate. Sin miedo, dile, tú no eres mi enemigo. Si no hay nadie a tu lado, al de enfrente o al de atrás. Tú no eres. Dice que no es contra sangre y carne y a veces nosotros nos andamos peleando con el marido, con el hermano, con el maestro, ¿verdad? Y dice la Biblia, no es contra sangre y carne. Nosotros primero tenemos que ver el lado espiritual de la situación y después vemos el lado carnal, sin perder de vista nada. Bueno, aquí puse yo una pregunta, dice, ¿por qué tantos guerreros de fe son derrotados? A veces vemos a personas que están firmes aparentemente en la fe y después los dejamos de ver, ¿sí o no? ¿Por qué a veces la iglesia no crece? Porque ahorita digamos, somos 100, pero se van 2 y llegan 2 y así está fluctuando, ¿no? O sea, no podemos salir del 100. ¿Por qué? Porque no hemos tomado toda la armadura, porque no le hemos dado la seriedad que Dios lo requiere. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y créanme que ya tengo días estudiando esto, ¿verdad? Y ya tengo años en el evangelio y aún así hay cosas nuevas. Hay cosas que yo las hacía porque están ahí, pero en realidad, lo digo por mí, no las comprendía. Dice, esta armadura espiritual la tienes que vestir correctamente. Correctamente. ¿Sí? Dice, Dios te convoca a ti y a mí para ser guerreros, no víctimas. Nosotros tenemos que aprender a arrebatar. Nosotros tenemos que aprender a tomar el reino. Nosotros tenemos que aprender a ganar almas para Cristo. Ahora ya entendemos a veces, ¿verdad?, que cuando invitamos a alguien hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que estar pidiendo por esa persona, porque muchas veces ellos sí quieren venir, pero tienen ataduras, ¿sí? Y hay que romper esas ataduras para que las personas vengan. Nos vamos a abocar esta pregunta, ¿por qué un soldado romano se ponía primero el cinturón? ¿Alguien lo sabe? Bueno, se lo ponía primero porque si no se le caía, ¿verdad?, la espada. Él traía su espada y ahí quedaba la espada, él traía su túnica. Imagínate que vas a pelear, ¿no?, con una túnica. Si haces para acá, ahí va, ¿verdad?, un montón de tela. Si haces para allá, entonces con ese cinturón, por así decirlo, se fajaba el soldado, ¿sí?, para entrar a la guerra. Y un soldado siempre tiene que estar listo. Dice, el enemigo te ataca con mentiras. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice el enemigo? Que Dios te mintió, que Dios no te ama, y si pecaste, que Dios no te perdona, que ya no tienes otra oportunidad. Por eso tienes tú que conocer la palabra, para saber qué es lo que dice Dios contra cualquier mentira que el diablo te venga a traer. ¿El cinturón es de qué? De la verdad. ¿Se acuerdan? Tal vez alguien haya visto lo de la Mujer Maravilla, ¿no?, que traía su cinturón. ¿Qué pasaba? Lanzaba el cinturón, agarraba a alguien, lo traía, y la persona le decía que toda la verdad. Y aquí tú tienes que decir toda la verdad. Pero hay algo importante. Vamos a leer Juan 8:32 y dices,
dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? ¿Por cómo podemos ser libres? Tenemos que saber escrituras donde esté nuestra identidad en Cristo para ser nosotros libres. Aquí, ahorita gracias a Dios nos tenemos invitados. No lo vamos a ir a ver por cuestión de tratar de avanzar. En Romanos capítulo 10, versículo 3, dice que nosotros ¿qué? Somos hijos de Dios a través de una confesión, ¿sí? También nos dice la palabra en Salmos 17, 8, somos la niña de los ojos de Dios. Entonces, cuando alguien te quiere venir a hacer daño, imagínate, aquí tenemos dos doctores, tal vez haya más, ¿verdad? La niña de los ojos. Dice la palabra de Dios que tú eres la niña de los ojos de Dios, que no te pueden tocar porque Dios te está protegiendo, ¿sí? Dice, vamos a leer en Efesios 1:13. Ahí sí, también nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es que les estamos dando en esta mañana? Promesas de Dios. Promesas de Dios cuando venga el ataque del enemigo con mentiras. Tú le vas a responder con la palabra. ¿Con qué detuvo el Señor Jesús a Satanás cuando lo tentó? ¿Con qué lo detuvo? Con la palabra. ¿Qué le dijo a cada tentación? Jesús fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. ¿Sí? Son las 3 tentaciones que tenemos todos. ¿Sale? Le dijo, escrito está. Escrito está. Y cada vez que el diablo venía, Jesús le contestaba, escrito está. Esta información es importante. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mantener, porque tenemos que avanzar, porque tenemos que seguir, porque tenemos que escudriñar las escrituras, dice la palabra, porque a vosotros os parecieres que ahí está la vida eterna. Y nosotros tenemos que cuidar, ¿qué? Nuestra salvación. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿de qué? ¿De qué? De verdad. El evangelio de vuestra salvación, ¿sí? Entonces aquí nos enseña que nosotros tenemos que ¿qué? Que caminar en verdad. ¿Ok? Dice, perdón. A ver, levante la mano, por favor. ¿Quién quiere que le cuente 2 secretos? ¿Nadie? A ver, ¿quién más? Oh, ok, acá mira, aquí están bien listos. Si se los cuento, deja de ser secreto, ¿sí o no? Bueno, como quiera se los voy a contar. Bueno, la palabra tiene secretos, tiene misterios, tiene cosas que a medida que nosotros vamos avanzando se va y dice que el velo del templo se rasgó y podemos entrar y podemos escudriñar las escrituras. Al decir nosotros vivir en la verdad, a veces lo tomamos, y yo así lo tomaba, de decir, bueno, no mentir, pero es más que esto. Vivir en la verdad no es solo no mentir, es vivir sobre la realidad del reino de Dios y no sobre la realidad del mundo. Ya nosotros como cristianos no es solamente decir la verdad, no es no mentir, sino por ejemplo, si tú vas al médico, bueno, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes una enfermedad terminal. A veces se acepta inmediatamente el diagnóstico médico porque hay pruebas y es la verdad terrenal. Pero la verdad de Dios dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados, ¿sí o no? Entonces ahí tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién crees? No, el médico no es mentiroso, el médico te está diciendo la verdad, pero tú tienes una realidad, una verdad superior que es la palabra de Dios. Cuando del banco te dicen, no, ¿sabe qué, señora? Usted nunca va a salir de la deuda, porque quien ha tenido deudas bancarias, ¿verdad? Sabemos que pagamos intereses y que al préstamo del interés te quitan 3,000 pesos y de acá de que estás abonando la deuda al capital son 100 o 200 pesos. Entonces, la deuda va aumentando, te pasas 10 años o 20 años pagando cuando no sabes hacer cuentas o no sabes hacer tratos, pagando una deuda, la liquidas en 6 meses y tú sigues 20 años pagando. Si no, ¿qué? Si no nos ponemos a leer qué fue lo que firmamos, qué fue lo que hicimos. Y nos ha pasado, yo creo que a varios aquí. Entonces aquí dice, yo tengo una realidad superior y tú tienes que creer en esa realidad, pero va a llegar el momento que vas a tener que actuar sobre esa realidad, ¿sí? Por decir, no, mi marido no se congrega.
La palabra dice que seremos salvos, ¿quién? Yo y mi casa. Entonces yo creo una promesa, voy a ser salva yo y mi casa. Y no solamente mi marido, toda mi casa, toda mi familia va a ser salva. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer es para ti y agárralo. Va a ser salva toda mi casa, va a ser salva toda mi familia. No importa que se hayan dedicado, porque yo sé que al Dios que sirvo es un Dios de perdón. Y es un Dios, ¿verdad?, que dice que nos va a bendecir en varias generaciones. Que si todavía Jesús no viene, mis nietos van a ser salvos. Mi hijo es salvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es vivir el evangelio, pero es caminar sobre el evangelio. Cuando estaban en la barca y había habido tempestad, días antes Jesús le había dicho al mar, calla, enmudece, y el mar cayó. Cuando estaban en la barca eran varios los que estaban, ¿verdad? Pero el único que se atrevió a decir fue Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué le dijo? Ven, ven. Y Pedro fue el único que se bajó de la barca y fue el más criticado, ¿verdad? Pero fue el único que se atrevió. Los demás no se atrevieron. Y cuando se estaba hundiendo, Jesús vino y dijo, hombre de poca fe, pero lo intentaste. Ese es un lupismo. Pero lo intentaste, bajaste de la barca. Y así van a venir situaciones en tu vida donde tú vas a tener que poner en acción tu fe. No solamente basta decir, yo creo. Sí, yo creo, pero voy a hacer todo lo que dice la palabra. Busca, si tienes una necesidad, busca un versículo que te ayude a contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Un versículo que abre contrario a lo que estás viviendo en tu situación. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia y yo te aseguro que muchas son para ti y ni siquiera las conoces. Bueno, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice que suplirá ¿qué? Todo. No habla nada más de economía. Yo puse un ejemplo de economía, pero no habla nada más de economía. Habla de todo. Si en tu casa hace falta paz, también Dios pondrá paz. Si falta armonía, pondrá armonía. Si falta un padre que no llega a casa a comer, llegará el padre a casa, porque necesitamos de vez en cuando comer juntos en familia. Ahora, todas las mañanas, te voy a decir 2 confesiones. Yo amarro en mí la verdad de Dios. Es decir, yo me pongo el cinturón y digo, yo creo lo que Dios dijo de mí. ¿Cuál es la promesa que tú has agarrado? Tienes que agarrar una promesa o 2 y de esa sostenerte, ¿sí? La segunda confesión, rechazo y cancelo toda mentira del enemigo sobre mi vida, sobre mi andar. Tenemos que actuar en la palabra, atraer lo bueno y desechar lo malo. Estas son 3 confesiones. Yo creo que yo soy quien Dios dijo que yo soy. Yo soy lo que está escrito en la palabra. Segunda, yo tengo todo lo que Dios dice que tengo, porque esa es la fe. No negar lo que estás viendo. Dice que la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, la confianza de que va a llegar. Eso es fe. Nosotros tenemos que mover más nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser activa, nunca pasiva. Y 3, yo puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer estas 3 confesiones. Yo creo, yo tengo y yo puedo. Pónganse de pie. La voy a hacer lento. Síganme, por favor. Quien quiera. Al fin, por eso se los dije primero. Quien la quiera repetir, la repite. Yo creo que soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer.
Dale un aplauso al Señor, por favor. Puedes sentarte. En resumen, yo creo, yo tengo y yo puedo, porque mi confianza está en Dios, porque mi confianza está en lo que dice la palabra, y hay palabra de Dios que sustenta lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, hay muchos pasajes, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yo creo que yo soy lo que Dios dice que soy. A veces nos equivocamos, pecamos y nos empezamos a ver a través de nuestros ojos, ¿sí? No te mires a través de tus ojos, mírate a través de los ojos de Cristo. Y los ojos de Cristo son, te estás hundiendo, te voy a levantar. Dice la palabra, 7 veces al día cae el justo y 7 Dios lo levanta. Al decir justo quiere decir que es una persona que ya nació de nuevo. No le pongas límites a Dios. No le pongas límites a Dios. O sea, cuando tú declaras la verdad de Dios sobre tu identidad, los demonios tiemblan. Tú y yo podemos hacer huir a los demonios. Dice que 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, si estamos todos conectados en la fe, yo sé que es una plática un poco pesada, pero es necesaria. Es necesaria porque a veces, y es bueno, ¿no? Hablar del amor de Dios, a mí me hubiera encantado hablar de eso, pero estoy tratando de hacer lo que Dios me dijo. Necesitamos saber que estamos en una guerra espiritual y aunque tú no quieras, tú ya entraste en ella. Y te voy a decir, si el diablo o sus seguidores no te molestan, es porque ya te tienen en la bolsa. ¿Para qué lo molesto si él ni ora, si él ni ayuna, ni se congrega, verdad? O sea, hay que hacer daño al reino de los cielos. ¿Y sabes qué? Bueno, ahorita voy a seguir. La verdad expulsa las tinieblas. Hay pasajes en la palabra donde te sitúan bien de una hermosa realidad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos da oportunidad, ¿sí? Una gran oportunidad de que todas las cosas sean hechas nuevas. Y si el enemigo, ¿verdad?, te viene a decir, oye, es que tú hiciste, eso fue la otra Lupita, yo ya soy diferente. Es que por decir, a veces, yo nunca parrandeé, ¿verdad?, pero en dado caso, algunos que anduvieron por ahí tomando, ¿verdad?, en determinado momento y después pasan años, te vuelves al cristianismo, dejas el vino con la ayuda de Dios y de repente te encuentras un amigo y te dice, oye, vamos a echarnos unas, ¿no? ¿Y qué le vas a decir? No, no quiero. A veces nos da pena, ¿no? A mí sí me ha tocado contestar, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo ya no soy igual. Para la gloria de Dios. Dios me sacó igual que a ti, de lugares de tinieblas, pero me trasladó al reino de su amado Hijo y ahora quiere que yo pelee, que tú pelees para que más almas vengan al conocimiento de Dios. Ponte a pensar, todos tenemos terreno en el área espiritual para trabajar. Yo creo que todos tenemos un familiar que todavía no conoce a Cristo. Yo creo que todos en el trabajo tenemos 1 o 2 personas que no conocen de Cristo. Donde tú vas, se tiene que sentir ese aroma diferente en ti. La palabra dice que somos luminares en el mundo. Te tienes que ver diferente. Créeme que hay una persona que a mí me dice, bueno, dice, es que cuando tú estás al lado mío yo siento paz. Entonces me habla cuando tienes problemas, ¿no? Y son varias, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito que te puedan decir eso. Cuando tú te sientas al lado mío, yo siento algo diferente, siento paz. O sea, aunque no hables. Entonces, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para transmitir. Salmo 138:8. Esta es tu identidad. Dios tiene un propósito para tu vida y no te debes de desenfocar, ¿sí? Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y mira, aquí dice en este salmo que Dios siempre va a tener, ¿qué? Misericordia. ¿Qué va a tener Dios? Misericordia de ti y de mí. No es autorización para pecar, ¿verdad?
pero Dios siempre tiene misericordia. Ahora, el cinturón de la verdad significa integridad. Y la palabra integridad significa honradez, respeto, corrección, responsabilidad, control emocional, puntualidad, pulcritud, lealtad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En pocas palabras, una persona confiable. Una persona íntegra es una persona confiable. Y veo caritas, ¿no? Cuando yo le hice, ¿qué? Yo lo estaba leyendo. ¿Y qué? ¿Todo eso significa? Sí, y más. Una persona en que se le puede confiar, que le puedes confiar tu casa, que le puedes confiar tus pertenencias. Y mira, es bonito cuando tú encuentras una persona así que tú le dices, ten las llaves. ¿Y sabes qué es hermoso? En fe, la palabra dice que Dios nos entregó las llaves del infierno. ¿Qué tal? ¿Para qué? Para mandar ahí a los demonios, no a la gente. Hay tantas cosas que están en la Escritura. La verdad de Dios expulsa las tinieblas. Cuando tú empiezas a caminar en verdad, ¿sí? ¿Qué puede ser una tiniebla? Un mal diagnóstico. Certero, ¿verdad? Pero un mal diagnóstico. ¿Cómo viene a tu casa la turbulencia, a tu mente, ¿verdad? Que te digan que un hijo, que un familiar tiene cáncer o tiene otra enfermedad. Pero cuando tú estás caminando en la verdad de Dios, sabes que hay una promesa. Sabes que Dios tiene algo aquí en las Escrituras para ti. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la coraza de la justicia. La coraza de la justicia protege un órgano vital. Es en la parte de aquí, ¿verdad? Cubre tu corazón, ¿sí? Y esa te la tienes que poner todos los días. Apenas vamos la segunda. Es que es muchísimo, pero bueno. La coraza de la justicia, en Proverbios 4:23. Miren, los malos pensamientos llegan aquí a nuestra cabeza, pero si les estamos dando vuelta, va a caer a nuestro corazón. Entonces, por eso dice que con lo que tienes en tu corazón va a hablar tu boca. Y cuando es cosa mala, cuando es cosa pecaminosa, entonces ya vas caminando rumbo al pecado. Mientras lo pienses, pero no lo hagas, no es pecado. Pero ya una vez que cayó a tu corazón, lo hablaste con tu boca y le pusiste acción, entonces ya estás, ¿qué? En pecado. Y a veces ahí viene la condenación, ¿no? Bueno. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es algo importante. No permitas que bajen malos pensamientos a tu corazón. Por eso tienes la coraza. Que no lleguen esos dardos de fuego. A veces los avientan a tu mente, ¿no? Y caen. Pero es bien importante. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 12:10. Hay alguien, dice la palabra, que aún en este tiempo, y a veces hace referencia al libro de Job, ¿no? Que Dios estaba ahí y llegó Job y le empezó a decir cosas, ¿verdad? A Dios sobre Job, ¿verdad? Si lo cuidas, pues cómo no, por eso te quiere. Y si lo proteges, por eso te ama, y cosas así, ¿no? Bueno, aquí dice en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces aquí, ¿por qué ha sido lanzado fuera quién? El acusador. Allá en el cielo, ¿verdad? Hay alguien que sube, que nos acusa y dice la palabra ¿qué? Día y noche. Pero por eso Dios nos da armas, para que cuando el acusador vaya tú sepas qué le vas a decir a Dios de lo que te está acusando. Y ahorita la verdad me viene a la mente que a veces oramos que parece que estamos acusando al hermano, ¿verdad? O al esposo. Mira, Señor, ¿cómo es? No es así, las oraciones no son así, es cámbiame primero a mí, ¿sí? Mira qué hay mal en mí, ¿por qué mi hijo a veces se comporta así? Y no es que mira, mi hijo esto, y ahí estás como el diablo, ¿no? De acusador. No es acusando,
es bendiciendo, es amando, es diciéndole a Dios, Señor, esta es la promesa, seré salva yo y mi casa. Aún eso tenemos que aprender. A veces hacemos oraciones erróneas. Mira a mi mamá. No, a ver, tú como hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Es que, no, o sea, si cada quien hace lo que le corresponde, no habría quejas. Ok. El enemigo siempre te ataca, o muchas veces te ataca con tu pasado. Es que tú hiciste, tú eras, tú dijiste, tú no obedeciste, pero ¿eso qué es? Pasado. Y si el enemigo te trae tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Y cuál es su futuro? ¿Cuál es el futuro del enemigo? ¿Nadie sabe? ¿Cuál es el futuro? El infierno. Dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Lo malo fue el pecado, pero el infierno no fue preparado para el ser humano, fue para Satanás y sus ángeles. Y él no se quiere quedar solo, y por eso nos pone tantas piedras de tropiezo, y por eso a veces pone pasividad en nosotros. Tenemos esa coraza, y esta coraza nos dice que nosotros somos la justicia de Dios. Isaías 61:10. Mira, es bien importante que tú y yo sepamos y recordamos que cuando tú entras a la presencia de Dios, Dios no te ve a ti. Dios ve la sangre de Jesús que ya pagó el precio por tus pecados. ¿Sí? Lo ve a Él y dice, pásale. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó con manto ¿de qué? De justicia. Como a novio me atavió, o sea, me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. Imagínate, tú eres la justicia de Dios, o sea, no sé si nos alcance en la mente, somos la justicia de Dios. Dios Padre ve a Dios Hijo en nosotros cuando nosotros nos acercamos, porque Él fue quien derramó toda su sangre. Entonces ya no eres tú, ya es Dios en ti. Ahora imagínate, vamos un poquito más. Tú y yo ya tenemos dentro el Espíritu Santo, entonces ya se completa la conjugación. Dios está sabiendo que quien entra es alguien justo porque fue justificado por la sangre de Cristo. El que está entrando ya es alguien que ya no tiene pecado. Si hace ratito se arrepintió y llegase y le dijere, oye Dios, fíjate que yo mentí. No sé. Dice el libro de Isaías que en cuanto tú confiesas tu pecado, Él lo toma y lo arroja ¿a dónde? Al fondo del mar. Y no tiene memoria. No es como nosotros. Ahora, dice aquí, no puedes crear tu propia coraza con buenas obras, con penitencias, con ayuno excesivo. No. Esa coraza Dios te la da, me la da. Es un regalo de Dios. La armadura espiritual es totalmente, viene de parte de Dios. Y quien la pagó fue Jesús, ¿sí? Entonces, aunque tú hagas buenas obras, eso no te da el honor de ponerte la coraza, de ponerte el casco, no. Es simplemente una oración de fe donde tú aceptas el sacrificio de Jesús y dice la palabra en Isaías que Él viene. ¿Y qué? Y te viste de salvación y te toma y te pone como un manto de justicia. Yo no sé si me estoy dando a explicar. Haz de cuenta que tú estás aquí, a entender, perdón. Y Jesús te abraza. Dice, ahora es mío. Y lo dijo del Padre, dijo, yo en ti, Señor, yo quiero que ellos sean uno en mí como yo en ti. Ese era el clamor de Cristo. Quiero que seamos uno solamente en Dios. Entonces dice, yo en ti, Padre, que ellos sean ellos en mí como yo en ti. Cuando Jesús te salva por la sangre, Él te abraza y le dice a Dios, Él es mi justicia. Yo pagué. Yo pagué. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba, es mucha información, cuando el sacerdote entraba, tenía un pectoral aquí en su pecho, que tenía 12 piedritas preciosas. Esas preciosas piedras era una tribu de Israel,
son 12. Entonces el sacerdote entraba para justificar a todo el pueblo. Y por cada piedrita era una tribu. Entonces todas las tribus estaban justificadas. Ahora, es Jesús quien entra al lugar santísimo, presenta su sangre, dice el libro de Hebreos, y entonces Él dice, Padre, yo pagué. En el cielo, Jesús tiene las huellas en sus manos y en sus pies. Él tiene esos hoyos. Porque Él sigue clamando por ti y por mí, dice la palabra que es el mejor intercesor. Padre, se equivocó, dale otra oportunidad porque acabamos de leer que tus misericordias son para siempre. Padre, todavía no sirve allá abajo, ya le mandé, ya le dije cuál es su ministerio y todavía no se para. Señor, pero aquí están las huellas. Espéralo tantito. ¿Y qué leímos en el Salmo 138:8? Que Dios cumplirá su propósito en mí. Haz esa oración. Empieza a tomar oraciones para tu vida. Dile, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí y entonces vas a ver que muchas cosas buenas van a pasar. El Espíritu de Dios te redarguye y pone convicción a tu corazón y empezamos a hacer un nuevo cambio, pero Satanás pone condenación. Lo que pasó entre Pedro. Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Pero días antes Jesús hizo la pregunta, ¿quién dicen todos que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Pedro tenía una relación con Jesús. No era religión, era relación. Y eso, por eso fue que él dijo eso. Y entonces, y Judas, que era el que traía el dinero, él tenía una relación económica, ¿no? Estaba ahí porque hurtaba de ahí. Pero eso hace, ¿verdad?, la diferencia entre uno y otro. Una relación o una religión. Nosotros ofrecemos, ¿qué? Una relación con Dios, ¿sí? Bueno. Vamos a ver ya el último, que es el calzado de la paz. ¿Por qué a veces no avanzamos? Y fíjense que nosotros estamos orando para que no estemos estancados, ¿verdad? No avanzamos porque no nos ponemos el calzado del Evangelio. Les explico. Dice, un soldado romano marcha 30 kilómetros al día y abajo de sus sandalias tiene como clavos. ¿Por qué tiene como clavos? Porque va marchando y hay lugares arenosos, entonces le ayuda a tener este agarre en el piso. Pero también si un enemigo está caído, lo remata. Dice, el apresto del Evangelio, el calzado de la paz es un arma. Está en la lista de las armas. Dice, ¿cómo el Evangelio de la paz puede ser un arma de guerra? Porque tú estás pisando, estás conquistando, delante de ti va Dios como poderoso gigante y tú vas tomando autoridad. Yo, ahorita que comentó Mari, ¿verdad?, de los tenis, hace mucho tiempo, yo le había pedido a Dios un carro y una mañana nos dirigíamos a oración. Entonces vi ahí en el Parque Juárez un bochito amarillo. Dije, este bocho es para mí, dije yo, ¿no? Íbamos varios a orar a las 4 de la mañana, íbamos un grupito como de 4. Y ya le digo a mi amigo, oye, Moy, detente ahí. ¿Por qué? O sea, ahí viene la loca de Lupita, no. Porque ese carro es mío. Cuando tú empiezas a creer, cuando tú empiezas a caminar sobre la verdad. Yo no tenía dinero. Y viene él y se estaciona, estaba el bochito, agarro yo, no se lo voy a poner, le pongo el pie al bocho y le digo, Señor, tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Así que yo piso este bocho, ¿sí? Y ya nos fuimos. Y al otro día, pues le hablo a cierta persona y me dice,
oye, pasa por un cheque. ¿What? ¿Por cuánto? Para esto, bueno, me brinqué. Ya había preguntado cuánto costaba el carro y lo aparté con 300 pesos. Le dije al señor, no me lo venda, le dejo 300 pesos, regreso al rato. Recibo una llamada y me dicen, pasa por un cheque y me dan la cantidad exacta del bochito. Entonces ya me regreso con el dueño del carro y bueno, me llevo a mi cuñado que es mecánico y le digo, Jorge, revisa el carro. Pues está bien bueno. Y digo yo, oye, pero las vestiduras, ay, dice, tenías que ser mujer, el motor está bueno. Y me empieza a decir, lo único malo es ahí un rayocito que tiene. Y lo compré y le dije, señor, mire, ¿sabe qué traigo cheque? Si quiere yo lo espero, vaya a cambiarlo. Y ya total que yo me fui con el bochito a mi casa en un día. Y a veces dices, oye, y a veces esa fe se apaga, ¿verdad? La fe la tenemos que estar encendiendo. ¿Cómo la encendemos? Con la palabra de Dios. Y a veces tienes fe para otra cosa y se supone que tu fe tiene que ir en aumento y de repente se queda, ¿qué? Estancada. ¿Por qué? Porque no te ponen los calzados del evangelio y dices, esto es mío porque Dios me lo dio. Y empiezas a hacer declaraciones de fe. Yo les he contado varias veces varias cosas de mi vida, ¿no? Pero he tenido muchas luchas y en todas ellas, ¿verdad? Gracias a Dios he salido victoriosa. Y muchas veces la palabra de Dios ha sido esta: tú camina como viendo al invisible. Tú no ves a veces lo que quieres, pero tú sabes, ¿verdad?, que Dios te está escuchando y te va a contestar. Bueno, hay otra cosa. No luchas por la victoria, no luchas por ganar. Tú luchas desde la victoria porque Jesús ya ganó. También es un error de nosotros. No, que vamos, sí, yo ya voy a tomar lo que Dios me dio porque la palabra dice que la victoria, ¿qué? Es vuestra. Y que Dios ya nos las dio. Y a veces estamos batalla y batalla con algo cuando tenemos que cambiar la actitud. Hay personas que oran porque Dios se los pone así y que dice, gracias Señor por el trabajo. Qué bueno, estás creyendo, estás confesando que Dios te va a dar el trabajo, ¿sí? Entonces vemos todos ese tipo de situaciones. Vamos a leer Romanos 16:20. Miren, son tan importantes nuestros pies que como a Jesús le hicieron esos hoyos en los pies, esas marcas de los clavos nos dan a nosotros la autoridad de pisar las obras del enemigo. Pero como no lo sabemos, entonces retrocedemos en lugar de avanzar. O nos quedamos parados por el pánico. Pero no, la palabra dice que por sus heridas fuimos sanados. Dice que cuando se presentó a los discípulos les dijo, miren mis manos, miren mis pies. Ya tienen salvación, ya tienen bendición. Ahora les estoy diciendo que tienen la autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y todas fuerzas del enemigo y nada te va a dañar. ¿Dónde dice eso? Lucas 10:19. Ahí dice que tú tienes que tomar la autoridad, que tu familia puede ser salva completamente, que tu jefe puede cambiar contigo, pero tú tienes que tomar la autoridad en el mundo espiritual y ponerte tu armadura. ¿Sí? Dice Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies ¿de quién? Sobre los nuestros. No dice sobre los de Jesús, dice sobre nuestros pies va a aplastar a Satanás, nuestros pies van a aplastar a Satanás. Yo no sé, pero a mí me da un gusto, o sea, tener esta revelación de parte de Dios, saber que realmente estamos luchando desde la victoria. Ya Jesús ganó. Si nosotros entendiésemos eso, nuestra actitud sería diferente, porque dijeras, ya vas a una lucha, por decir, ¿verdad?, que ya sabemos que está ganada. ¿Está ganada? Está ganada, esa lucha ya está ganada. Dale un aplauso a Dios porque Él ya ganó la victoria, ya te dio la victoria y nosotros solamente lo vamos a tomar. Es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la salvación
para nuestra familia, para nuestra casa, mejorar nuestra economía y no estar en estancamiento. Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar sobre las aguas, tenemos que caminar viendo al invisible y al que nos dio la promesa, creerle de corazón y actuar con convicción, no con condenación, convencido que lo que Dios te ha prometido, Él ya lo hizo. Ya lo hizo. En el cielo hay tantos órganos. Pero si tú y yo creyésemos, oye, me falta el riñón, me está fallando, pídeselo a Dios. Créele, me falta dinero, mi Dios suplirá todo lo que me falta. El libro de Romanos dice que Él nunca ha llegado tarde. Y nunca va a llegar tarde. Si tú le crees, oye, tengo que pagar la luz, Dios va a llegar. En lo económico, Dios se mueve en lo económico. Son 40 parábolas en la Biblia y 11 parábolas hablan de economía. Dios está consciente que necesitamos dinero, que necesitamos recursos, que necesitamos finanzas, como el nombre que le quieras poner. Y Él está atento. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tenemos que pagar impuestos. ¿Cuántos peces había en el mar? Pedro era pescador. Le dijo, ve y saca un pez. No le dijo de este color, de este tamaño, si es trucha, si es mojarra, si es... Le dijo, ve y saca un pez. Él dio la palabra. Jesús le dijo, camina en fe, ve y saca un pez. El primer pez que agarró Pedro tenía la moneda para pagar los impuestos. ¿Sabe Dios todo? Todo de ti. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, absolutamente todo va a ser añadido. Que no te engañe el diablo. No pongas tus ojos en las circunstancias, pon los ojos en Dios, que Él es el que mueve las circunstancias. A veces parece que se tarda, pero es que está acomodando las cosas. Y a veces es para que aumente tu fe. A veces hay personas que se nos presentan las cosas difíciles, pero es para que aumente tu fe. Tu fe, mi fe, va a ser probada. Vamos a hacer otra declaración, vamos a ponernos de pie. Primero se las voy a leer y quien guste, pónganse de pie para que no se entuman. Dice, el subtítulo es me calzo el evangelio de la paz. Donde tú vas, tiene que haber paz porque Dios llega. A lo mejor primero hay un desorden y se tiene que acomodar, pero finalmente va a haber paz. 1, por donde yo ande, el reino de Dios se establece. No importa. Si andas en el hospital, si andas de taxista, si vendes ahí en tu casa, no importa. Donde tú andes tienes que establecer el reino de Dios porque Dios te llamó a ser soldado. Activo, no pasivo. Activo, porque todos tenemos a alguien que rescatar en la casa, en la familia, en el trabajo. En cualquier lugar hay lugar para ser personas para ser rescatadas. 2, ningún mal me puede alcanzar. Y si me llegase a alcanzar, ¿qué pasa? Que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios. Si me llega a alcanzar, algo bueno va a sacar Dios de ahí, o algo va a revertir el Señor, o hasta nos va a unir como familia. A veces hay situaciones que tienen que ser así. Y dice así, yo piso sobre el miedo. Da un paso ahí. Yo piso sobre el miedo. Da un paso, yo piso sobre el miedo. A veces tenemos temor de servir, temor de amar, temor de trabajar, temor de decir, Señor, mira, yo estoy aquí, quiero hacer algo para ti, pero no sé. Pues acércate a cualquier líder, ponte a hacer algo para Dios, algo hay. Y si dijera por ahí la hermanita Carmelita, o inventamos un ministerio. ¿Ah? Bueno, dice así, yo piso, ¿cuál es la enfermedad de ahorita? La ansiedad. Yo piso sobre la ansiedad. Mueve tus pies. Yo piso. Yo piso sobre el pánico. Yo no sé tú. Yo la voy a hacer y si quieres sígueme. Por donde yo ande, el reino de Dios se establece. Ningún mal
me puede alcanzar, porque soy hija de Dios y el maligno no me toca. Yo piso sobre el miedo. Yo piso sobre la ansiedad. Yo piso sobre el pánico. Y yo declaro que Dios, su Espíritu, me cubre ahora. Levanto mis manos pidiendo perdón por no saber ponerme la armadura. En este momento, yo te entrego, Jesús, todas mis cargas, todos mis afanes, todos mis temores, y te pido que me ayudes a vivir como una nueva criatura. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y ahora soy hecho nuevo para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Pueden tomar sus lugares. El calzado de la paz en griego significa etoimas y significa que estoy preparado para marchar. Cuando yo digo ya me puse el evangelio de la paz, es que voy a marchar. Los miércoles tenemos, ¿verdad?, esas caminatas de evangelismo donde vamos a tomar posesión de lo que Dios ya nos dio. Y les comento, si a veces, perdón, si a veces estamos estancados, les voy a decir por qué. Josué 1:3. Estancado quiere decir que te quedas parado y no caminas porque tienes generalmente ¿qué? Miedo, temor. A veces, por ejemplo, estudiaste algo y quieres estudiar otra cosa y dices, no, pero esto, pero el otro, pero aquello, y te quedas ahí. Bueno, dice aquí en Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es la importancia. Tú entras a un lugar y, por ejemplo, a los discípulos les dijo, vayan, entren a esa ciudad y si no los quieren, sálganse y sacúdanse los pies. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Entonces, que tú vas llevando bendición, pero si no la quieres, salte de ahí. Si no la quieren, perdón, te sales de ahí. ¿Sí? Bueno. En Salmo 22:16, por favor. Este salmo está un poco fuerte, pero es un salmo profético donde dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, ¿y qué? Horadaron mis manos y mis pies. Las manos es Dios te va a abrazar, Dios te ama, Dios te va a proveer. Y los pies significan, tiene otros significados también, que puedes tomar autoridad, que puedes ir a un terreno. Y la verdad yo lo hice con varias amigas, ¿no? A veces íbamos a alguna casa y la rodeábamos y tomábamos autoridad. Y dice, esta casa la quiero comprar. Dios se lo ponía en su corazón, ¿eh? Y ya íbamos y sí se hacían las compras increíbles, ¿verdad? Con rebajas y cosas así. Algo bien, bien bonito. Pero no nada más sobre eso, a veces se iban a edificar casas para la gloria de Dios, para que se hablara su palabra. Bueno, dice, las huellas en sus pies compraron la autoridad para pisar al enemigo. Es la autoridad que Dios delega a todo creyente. Isaías 52:7, por favor. (52:7), por favor. Sé cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué? Alegres nuevas. ¿Cómo son las nuevas? Alegres. Entonces, cuando tú vas a compartir el evangelio,
¿Tienes que llegar con cara de limón agrio? No. Tienes que llegar como alegre. Dice, del que anuncia ¿qué? La paz. Y ahorita recuerdo una vez que fuimos varias veces, ¿verdad? Allá nuestra hermanita Gris le dio palabra a alguien y le cambió el rostro, ¿sí? Dios te va a llevar donde está la necesidad, oramos por eso, ¿verdad? Y es bonito darle una palabra de consuelo a alguien que lo está necesitando, alguien que a veces ya no puede ni llorar. Y dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo cuando tú llevas el evangelio? Tu Dios reina. Tu Dios reina en Sión. Y en Sión es el monte santo donde Jesús va a poner su pie. Por eso hay tanto pleito en Israel, porque ahí Jesús va a parar, va a decir, esto es mío porque desde un principio dije que esto me pertenecía. Sí, cuando tú le dices a alguien, Dios te ama, Dios te salva, Dios te ayuda, dice que le estás diciendo que mi Dios reina. ¿Estás qué? Propagando el evangelio de la paz, de decir, la solución la tiene Cristo. Cristo es la solución para tu vida. Romanos 10:15. Pero es algo, no está nuestro apóstol, ¿verdad? Pero es bien importante. A veces no vamos a compartir o a predicar el evangelio, porque dice la palabra aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son hermosos tus pies cuando hablas del evangelio. Y sabes que cuando tú hablas del evangelio vas dejando huellas de luz, vas prendiendo pequeños fuegos, ¿verdad? Que van a estar ahí, y por eso de vez en cuando hay que atizarle al fuego, ¿verdad? Para que prenda más, que no se apague. Y sabes que se te empiezan a abrir puertas de bendición para ti. Tú empiezas a proclamar el evangelio, si hay ataques, pero también hay puertas de bendición que Dios abre, y cuando Dios bendice, bendice en serio y bendice en grande. Dice aquí, las bendiciones ¿qué? Te perseguirán. Tú vas caminando y a veces, como comentan por ahí, ni oras, ya la bendición llega. Ya sin que tú ores. No digo que dejes de orar, pero te empiezan a corretear las bendiciones. Yo recuerdo una persona que decía, no hombre, a mí las bendiciones me están correteando, y yo me le quería poner al lado. No, pues a mí también, no nada más a ti, no seas egoísta. Pero las bendiciones, cuando tú das el evangelio de la paz, te van a seguir, y hay algo precioso, y te van ¿qué? Alcanzar. Así que cuidado, porque la bendición está detrás de ti en cuanto empiezas a compartir el evangelio. Vamos a leer una reflexión que yo puse, la escuché por ahí. La paz no es la ausencia de guerra, la paz es que tengas continuamente la presencia de Dios, que la presencia de Dios te está acompañando, que a veces hay problemas, pero que tú sabes que al lado de ti está el fuerte de Israel. Isaías 26:3, por favor. Y esto está hermoso, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, parte de la oración que hicimos, entonces tus pensamientos empiezan a ¿qué? A quietar, porque sabes que tienes a alguien que te va a ayudar, que es Dios. Y empiezas a confiar y a confiar cada vez más en Dios. No sé si quieren, ya la última confesión, ya vamos a terminar. Vamos a declarar todas las mañanas, arriba, pónganse de pie. ¿De qué se trató esto? De cuidar lo que hablamos, lo que confesamos. Porque así como nacemos por una oración, a veces cosas a nuestra vida vienen por las malas confesiones que hacemos por nuestra boca. Se las voy a leer y después lo repiten. Me calzo con el evangelio de la paz. Aquí vamos a ser puros soldados. Todos los miércoles vamos a ir a evangelizar. Si no puedes un miércoles, ven el otro. La cuestión es que siempre tenemos que tener personas, hermanos, que vayan a evangelizar, que vayan a tocar la puerta, porque el mismo Jesús te dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, cenaré contigo. Y así como Dios cena conmigo, yo quiero que cene con el de enfrente, que cene con el de al lado, que cene con el de atrás, de los 4 puntos cardinales. ¿Para qué? Para traer paz. Cuando un pueblo ora, ¿verdad?
y somos hijos del mismo Dios, entonces viene ¿qué? La paz. Dice, me calzo el calzado del evangelio de la paz, mis pasos son ordenados por el Señor, el reino de Dios se manifiesta en mi andar y piso toda obra del enemigo y yo ando en paz porque la guerra ya fue ganada. Yo estoy caminando en victoria. ¿Me siguen? 1. Me calzo con el evangelio de la paz. 2. Mis pasos son ordenados por el Señor. 3. El reino de Dios se manifiesta en mi andar. Tú vas a andar y el reino de Dios se tiene que manifestar. ¿Cómo? Con milagros, con señales y prodigios, porque Dios dijo que nos iba a respaldar. Nuestra obligación es caminar y repartir y tocar puertas y hablar del evangelio. Y Dios se comprometió a que nos iba a respaldar. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe sin miedo porque ya pisamos el miedo, sin temor porque ya pisamos el temor, sin que la ansiedad, ¿verdad?, sea dueña de nuestro corazón, sin que la necesidad sea más fuerte que saber que Dios suple que cualquier necesidad Dios la quiere suplir. Solamente créele y no le pongas límites a Dios, no limites a Dios. De verdad yo les compartía en oración que a veces Dios me decía, vamos a hacer esto, y yo le preguntaba, ¿pero cómo? Y eso fue hace poco. Y ahora me dice, Lupita, vas a hacer estos aceites. Y dije, sí, Señor, gracias. Sí, Señor, gracias. ¿Cómo contestamos? Sí, Señor, gracias. Porque ninguna palabra de Dios, dice la palabra, que Samuel dejó caer en tierra. Que no caigan en tierra las palabras de Dios, que caigan ¿en dónde? En tu corazón. Y que tú pongas ¿qué? Acción a lo que estás oyendo. ¿Sí? 4. Piso toda obra del enemigo. Yo ando en paz porque la victoria fue ganada por Cristo Jesús en la cruz. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dale un aplauso a Dios. Pueden tomar su lugar. Ya terminamos con este versículo. Vamos a poner una. ¿Pones una canción? Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, amigos, aquí es algo bien importante. Nuestro testimonio cuenta. Si yo le pido a Dios que me ayude a limpiar mi vida, ¿sí? Y mientras más te acercas a Dios, tú te das cuenta que Él es santo, santo y santo. Y a veces cosas que tú hiciste, que aparentemente estaban bien, velas a través de la palabra. Y Dios te va a decir si estás haciendo algunas cosas mal, quizá por ignorancia, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Pero te vas acercando y pídele ayuda a Dios. Dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Nuevo, limpio. Y aunque tú y yo nacimos ya de nuevo, a veces es necesario acercarnos a Dios y decirle, lo dijo David que tenía un corazón, dice conforme al corazón de Dios, crea en mí, Señor, un corazón. Limpia mi corazón otra vez, porque a veces he pecado, porque a veces he hablado, porque a veces he dicho cosas que no debí de haber dicho, o a veces inclusive hasta hecho un mal testimonio, una mala confesión. A veces la persona no se enteró, pero tú lo sabes. Acércate a Dios y dile, Señor, perdóname y ayúdame. Dice aquí, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la sangre. Voy a terminar con esto. Vamos a cantar una canción. Dice aquí, tú y yo tenemos territorio que conquistar. Analiza un poco, no va a ser, y piensa, ¿a dónde falta que llegue Cristo? De donde tú te mueves. ¿A dónde falta? ¿A dónde falta que no ha llegado Cristo?
Y la palabra dice, yo tengo que predicar donde nadie ha predicado, pero a veces nos toca predicar donde ya predicaron. No nos cansemos de predicar, hermanos, porque la palabra dice que a su tiempo va a haber cosecha. A veces no nacen de nuevo contigo, nacen con otra persona. Lo importante es que nazcan de nuevo, que conozcan a Dios, ¿verdad? Y que sigan los caminos del Señor. Si tú le haces la salvación de la oración de salvación, es bueno. Pero si se lo hace otra persona, la cuestión es que es ganada para Cristo. Bueno, en esta tarde alguien aquí quiere hacer la oración de fe o todos son salvos. ¿Es salva? Podemos hacer la oración por ti. No te compromete a venir, nada más que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Mira, es una oración donde la palabra nos enseña que todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos. Y la palabra también dice que el pan es para los hijos. Dios en su gran misericordia dice que el sol sale para justos e injustos, pero cuando venga el Señor, dice, si tú te avergonzaste de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Entonces es necesario recibir a Cristo en tu corazón, no te compromete a venir aquí, sí que busques un lugar, ¿verdad?, donde hablen la palabra, pero no te compromete. No sé si alguien quiera hacer la oración de fe. ¿Nadie? Bueno. Ya. Mira, este tema, ¿para qué es? Para que tú te enroles en el ejército de Dios, para que tú ores. Si puedes venir, qué bueno. Si no puedes venir, ahí en tu casa. Vamos a ponernos de pie. Quien guste. Dice aquí, ¿cómo irán si no han sido enviados? Quien quiera ser enviado a predicar la palabra, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que te dé la fortaleza, que te ayude. Puede pasar aquí al frente, vamos a orar por ustedes, quien quiera. Que si es que a veces me da miedo, es que no sé, cualquier cosa así. Pasa aquí enfrente, vamos a orar por ti, para que tú seas ese soldado valiente que Dios quiere que tú seas, para que tú ores por otras personas y nazcan de nuevo. Gracias, gracias. No importa el tiempo. Yo les comenté y la verdad de que yo aprendí tanto leyendo esto, tantas cosas. Yo tengo 33 años en el Evangelio, 34, y nunca había visto la armadura como la vi esta madrugada. Fue Jesús quien pagó el precio, hermano. Y lo dije bien clarito, no son por tus obras, no es por nada, es Jesús quien pagó el precio y es Jesús quien quiere extender el brazo de Jesús eres tú quien va a llevar el evangelio, no importa la edad, y si no sabes, aquí te capacitamos, te doy mi número de teléfono, te capacitamos para que tú sepas dar el plan de salvación, tenemos trípticos, te podemos dar trípticos, la cuestión es que mira, pasa esto. Cuando tú le hablas a alguien y nace de nuevo, dice la palabra que hay gozo en el cielo y que ángeles ahí arriba en el cielo están cantando. Y aparte, a ti tú tienes una corona que Dios le va a poner otra piedrita. Va a decir, otra piedrita para mi hija, va, otra piedrita para él. Él quiere. Si no puedes, no tengas miedo. Ahorita pisamos el miedo, pisamos el temor, pisamos el pánico. ¿Por qué? Porque tenemos que ir y compartir el evangelio a toda criatura. Ese es el lema de nuestra iglesia, ir y compartir. No te quedes con lo que tienes. Quizás llega un cliente y le regales ahí. Hay un restaurante donde está una oración de fe de salvación. Y abajito dice, si quieres, te lo puedes llevar. Y te llevas el papelito, el cartoncito. Canta. Voy a pasar para orar por ustedes, por favor. Y Mari. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo está aquí. Recuérdalo, cántale.
Canta, alza tu voz y cántale a Dios. Canta. Avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí. Tú lo dices en tu palabra, Señor, que donde estarían 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. El Espíritu Santo es ese consolador que está aquí. Solamente créelo. Del Espíritu Santo. Canta. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Díselo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Gracias te damos, Señor. Vivifícanos, Padre Santo, para podernos levantar, Señor, e ir y predicar el Evangelio. Lo que tú has dicho, esa encomienda que tú has dado. Vivifícanos, Dios. Que haya vida, Señor, en nosotros, Padre. Que haya ese amor para ir y traer esas almas para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, díselo. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe, solamente créelo. No lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer en el poder de Dios. Cuando Dios te mande, va a ser en su poder. Va a ser porque Él te va a decir: ve, hijo, ve y predica, que yo te voy a respaldar. Él va a estar contigo. No tengas temor. Dios te dice: no temas. No temas, hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Y si yo voy contigo delante de ti, nadie te podrá hacer frente. Ningún día de tu vida, nadie te podrá hacer frente. Gracias, Señor. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Gracias, Señor. Sopla, Padre. Sopla ese viento, Señor. Ese viento que va a traer unción, Padre Santo. Y vamos a poder ir y orar, Padre. Sopla, Señor. Desde el norte trae aliento, vivifícanos. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla
Padre, que ya no podamos retroceder. Ayúdanos, Señor, a determinarnos y a ir, Padre, cuando tú nos los indiques, Señor. Sopla, Señor, ese viento. Ayuda, Señor, vivifícanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque hemos comprendido que tú nos has llamado para ser arriba. Nadie la pone abajo del almud, Padre. La pone arriba para que alumbre, Padre, a los que están cerca, Señor. Danos esa convicción, Señor, de que somos tu ejército, de que somos tus brazos, Padre, de que nos has equipado totalmente, Padre, para compartir el evangelio de la paz, de las buenas nuevas. Tócanos, Espíritu Santo. Aún, Señor, cuando vayamos a nuestra casa, sigue hablando a nuestro corazón. Sigue, Señor, abriendo nuestro entendimiento y que podamos comprender, Padre, cuál es tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu propósito, Padre? Y se pueda cumplir, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu presencia nos acompañe. Señor, bendecimos también los alimentos que vamos a ingerir. Te damos a ti toda la gloria, Padre, y nos ponemos esa armadura tan perfecta, Señor, ese casco de la salvación, esa coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, Padre. Tomamos, Señor, el escudo de la fe, Señor, tomamos tu palabra, declarando, Padre, que somos tus hijos y el maligno no nos toca. Que si viene por un camino será devuelto en 7, Padre, en el nombre de Jesús. La espada del Espíritu, Padre. La espada del Espíritu con poder, que escrito está, Señor, que vamos a estar contigo. Que tú nos ayudas a guardar nuestra salvación, Padre. Cubrimos nuestros caminos, Señor. Nos ponemos el apresto del Evangelio de la paz. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos este día, Señor, que estamos en la roca fuerte que eres tú, Padre. Y, Señor, que la victoria ya nos la diste. Te bendecimos, Padre Santo, y te decimos que te amamos y te necesitamos en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego.